Las alas del sol. Capítulo 5. Dos notables terapeutas. Desde la época talmúdica hasta el día de hoy, muchos notables eruditos rabínicos se han ocupado de la curación con la devoción más grande. El estudio de la filosofía, de la ciencia especulativa y de otras ramas del saber secular fue en general desalentado por los sabios. No sólo podría llevar a descuidar el estudio de la Torá, sino que muchos de los axiomas y valores de los pensadores seculares se muestran contrarios a las enseñanzas de la Torá. Sin embargo, la medicina fue una excepción. El curar a los enfermos es un acto de bondad y puede salvar vidas. Además, el conocimiento anatómico y médico tiene importancia en muchas áreas de la ley judía, tales como nidá, impureza ritual, trefot, defectos que hacen que los animales no sean aptos para comer, las leyes de los daños, munim, daños que descalifican a los sacerdotes y a los animales destinados al sacrificio, Saraat, lepra, etc. El Rashba, Rabbi Shimon ben Abraham ben Aderet, y su corte rabínica establecieron la prohibición del estudio de las ciencias naturales y de la filosofía para aquellos menores de 25 años. Sin embargo, excluyeron el decreto explícitamente a la medicina, aunque esté basada en las ciencias naturales, pues la Torá ha dado permiso a los médicos para curar. Como hemos visto en el último capítulo, pueden observarse en el Talmud dos acercamientos divergentes al tema de la curación. Uno de ellos aceptaba el uso de la medicina y otras formas de tratamiento físico, mientras que el segundo se mantenía fiel al rechazo del rey Ezequías de todo lo que no fueran los métodos espirituales de curación. Esas dos tendencias también son discernibles en las posturas sobre la curación tomadas de los sabios posteriores, para proveer una perspectiva más amplia de las enseñanzas del Rebbe Nachman sobre la curación. Consideremos dos notables rabinos que pueden ser vistos como representantes de esas posturas divergentes y quienes deben ser contados entre los más notables curadores de todos los tiempos, el Rambán y el propio bisabuelo del Rebbe Nachman, el Rabí Israel, el Baal Shem Tov. El Rambam. No solo fue el Rambam, Rabí Moshe ben Maimónides, el mayor codificador de la ley de la Torá y uno de los más influyentes filósofos judíos, también fue reconocido universalmente como uno de los más grandes en autoridad médica que hayan existido. El Rambam expresó su actitud hacia el uso de la medicina de manera clara y simple. No veía diferencia alguna entre una persona hambrienta que come pan para curarse de la enfermedad del hambre y la persona enferma que toma ciertas hierbas para curarse de su enfermedad. Así como cuando ingiero alimentos, agradezco a Dios por proveerme del alimento para satisfacerme y quitar de mí el hambre para que pueda vivir, de la misma manera le agradezco por proveerme de la medicina que puede curar la enfermedad. Comentarios sobre la Mishnah Pesachim 4:9. El Rambam probablemente estudió medicina primero con su padre, Rabbi Maimón, un renombrado erudito y Dayan, juez rabínico de Córdoba, donde nació el Rambam. La familia se vio forzada a irse de Córdoba alrededor del año 1154 debido a las persecuciones religiosas de los gobernantes musulmanes. Después de varios años de vagar, llegaron a Fez, Marruecos, en el año 1160, donde pasaron varios años, al tiempo en que preparaba el material para su comentario sobre la Mishnah. El Rambam estudió medicina con varios médicos, tanto judíos como no judíos. En sus escritos médicos hace referencia en general al conocimiento y experiencia que obtuvo entre los musulmanes del norte de África. También estudió las traducciones al árabe
de los escritos de los antiguos médicos griegos, especialmente Hipócrates y Galeno, cuyos puntos de vista sobre la fisiología y el cuidado de la salud se ven reflejados en los propios escritos del Rambam. Para evitar la conversión forzada al Islam, el Rambam y su familia huyeron a Fez alrededor del año 1165 y después de varios meses en la Tierra Santa bajaron a Egipto, donde finalmente se asentaron en el Cairo. Durante varios años el Rambam fue mantenido por su hermano David, un mercader de gemas preciosas, y pasó el tiempo preparando sus obras para la publicación, al tiempo en que también era líder religioso y laico de la comunidad judía. Pero en el año 1169 su hermano se ahogó en el mar durante un viaje de negocios. El Rambam rechazó el pensamiento de ganarse la vida a partir de la Torá y decidió mantenerse a sí mismo practicando la medicina. En el año 1185 fue nombrado como uno de los médicos de Al-Afdal, el hijo mayor de Saladino el Grande y visir de Egipto. El Rambam describió su día en la famosa carta a Rabí Shmuel ben Yehudá ibn Tibón, quien tradujo sus escritos filosóficos al hebreo. Vivo en Fostat, mientras que el sultán reside en el Cairo, una distancia de 2 a 3 kilómetros. Mis deberes para con el sultán son muy pesados. Estoy obligado a visitarlo todas las mañanas y cuando uno de sus hijos o algún miembro de su harén se encuentran indispuestos, no puedo dejar el Cairo, sino que debo de quedarme en el palacio durante la mayor parte del día. También a veces sucede que uno o dos de los oficiales reales caen enfermos y debo tratarlos. Aunque no suceda nada inusual, no vuelvo a Fostat sino hacia la tarde. Para entonces estoy tremendamente hambriento. Encuentro la sala llena de gente, judíos y gentiles, nobles y gente del pueblo, jueces y alguaciles, amigos y enemigos, una multitud mezclada que espera mi retorno. Les ruego ser pacientes y me esperen mientras tomo algún refrigerio ligero, la única comida que tomo en 24 horas. Luego continúo atendiendo a mis pacientes, escribiendo prescripciones y dando indicaciones sobre diversas enfermedades. Los pacientes entran y salen hasta la caída de la noche y a veces, te aseguro solemnemente, incluso por varias horas y más entrada la noche, converso con ellos y les hago prescripciones mientras me recuesto. Totalmente fatigado por la noche, estoy tan exhausto que casi no puedo hablar. El Rambam valoraba la práctica de la medicina, pues con ello era posible profundizar la fe, el conocimiento y el amor a Dios, al ser testigos de la asombrosa sabiduría y de la intrincada maravilla de su creación, tal cual se manifiesta en el cuerpo humano y en la increíble diversidad de las plantas curativas y de otras maravillas naturales. La búsqueda del alivio del sufrimiento del enfermo inculca valiosos rasgos de bondad y de paciencia. La adquisición de la habilidad médica es una de las grandes puertas para la expansión intelectual, para el desarrollo de un carácter noble y para el conocimiento de Dios. Cuando la persona alcanza en esto un verdadero dominio, su práctica es un gran acto de servicio. El médico debe de hacer todos los esfuerzos para asegurarse de que todos, tanto enfermos como gente saludable, siempre estén alegres y debe buscar aliviarlos de las fuerzas espirituales y psicológicas que producen la ansiedad. Este es el primer principio de la cura de todo paciente. Los voluminosos escritos médicos del Rambam incluyen un compendio de cerca de 350 remedios, vegetales y otros, trabajo sobre el asma y las hemorroides, y su estudio de los venenos y de sus antídotos aún es utilizado en la investigación médica actual.
Mucho más relevantes para el estudiante Lego son varias de sus otras obras que ejemplifican la convicción del Rambam de que la tarea más importante del médico no es tanto curar al enfermo como prevenir la enfermedad en primer lugar. Su aforismo de Moshe es una colección de consejos sobre el cuidado de la salud con citas provenientes del Galeno, Hipócrates y varias autoridades médicas árabes. Su clásico Hanagat Jabriut, Guía para la Buena Salud, fue escrito en el año 1198 como respuesta a un pedido de consejos médicos por parte del sultán egipcio, quien sufría de depresión y de una variedad de dolencias físicas. Ese tratado conciso y altamente práctico subraya los principales fundamentos de la dieta, del ejercicio, de la higiene y del cuidado de la salud en general, clave para la cual, dice el Rambam, es un equilibrio emocional. Más accesible para todos es el capítulo sobre el cuidado de la salud en el Código de la Ley Judía del Rambam, el Mishneh Torah, Ilhot Deot 4, cuyas palabras de apertura son: la salud corporal y el bienestar son parte del sendero hacia Dios, dado que es virtualmente imposible conocer y comprender nada del Creador si se está enfermo. Conceptos del Rambam sobre el arte de curar, de Agagat Jabriut del Rambam. 1. Si la persona cuidara de sí misma así como atiende a su caballo, evitaría muchas enfermedades graves. No encontrarás a nadie que le dé demasiado forraje a su caballo. Le da tanto como el caballo puede tolerar. Pero la persona misma come en exceso. Se asegura de que su animal tenga el ejercicio apropiado para mantenerse saludable. Pero cuando se trata de ella misma, descuida el ejercicio, aunque esto es un principio fundamental en el mantenimiento de la salud y la prevención de la mayor parte de las enfermedades. 2. Incluso con el mayor cuidado y la precaución es imposible evitar constantes y mínimas fluctuaciones en nuestro funcionamiento físico. A veces las heces son demasiado blandas, a veces demasiado secas. Un día la persona puede encontrar un cambio en su digestión o sentir un leve dolor de cabeza o un cierto dolor en alguna parte del cuerpo y demás. No te apures a tomar medicamentos para esta clase de problemas menores. La naturaleza se hará cargo de ellos sin necesidad de medicinas. Sigue tu régimen normal de salud. Si intentas tratar esos problemas menores, puede que hagas algo erróneo y te produzcas un daño mayor, o si haces lo correcto, es posible que puedas tener éxito en restaurar el equilibrio normal. Pero también le has enseñado a tu cuerpo a ser perezoso y a no funcionar apropiadamente sin la asistencia externa. 3. Si la enfermedad es más fuerte que el paciente, no hay esperanza de salvarlo y los médicos no sirven en absoluto. Si el paciente es más fuerte que la enfermedad, no tiene necesidad de los médicos porque la naturaleza lo curará. Es sólo cuando la fuerza del paciente y la de la enfermedad son iguales que la medicina se necesita para fortalecer al paciente. La mayor parte de los médicos se equivocan grandemente en esto y piensa que está fortaleciendo la vitalidad natural del paciente, cuando de hecho la está debilitando. Sobre este tema dijo Aristóteles en La percepción y lo perceptible, que la causa de la muerte de la mayor parte de los pacientes es el tratamiento que reciben de parte de los médicos, quienes son ignorantes de la naturaleza. 4. Si el paciente puede ser tratado solamente con dieta, no debe ser tratado con medicamentos. Si es imposible controlar la enfermedad,
Sin medicamentos, lo prioritario debe de ser seleccionar medicinas que sean nutritivas y alimentos que tengan propiedades medicinales. Al utilizar medicamentos se debe de comenzar con los suaves. Si estos son suficientes, bien será. Solo si son insuficientes, se deben utilizar medicinas más fuertes. Siempre que una sola y simple droga pueda ser utilizada, no se debe recurrir a compuestos. Si la enfermedad no puede ser controlada sin un compuesto, se debe utilizar la menor cantidad posible de ingredientes. Los medicamentos que están compuestos por muchos ingredientes solo deben ser utilizados cuando son absolutamente necesarios. 5. Nunca se debe de olvidar el fortalecer la vitalidad física del paciente con alimentos nutritivos y fortalecer sus poderes espirituales con perfumes agradables, con música, contándole historias alegres que expandan el corazón y distraigan su mente, con cosas que lo hagan reír a él y a sus amigos. La gente que se elija para cuidar al paciente debe de ser aquella que sepa cómo alegrarlo. 6. El médico debe de hacer todos los esfuerzos para ver que todos, tanto enfermos como sanos, estén siempre alegres y debe trabajar para aliviarlos de las fuerzas espirituales y psicológicas que causan la ansiedad. Este es el primer principio para la cura de todo paciente, especialmente si su enfermedad está relacionada con la mente y con las emociones, como en el caso de aquellos que son taciturnos y depresivos. En tales casos, el médico no debe hacer nada antes de mejorar su estado mental. El médico no debe pensar que puede alterar esas emociones a través del conocimiento médico y de su experiencia. Solo puede lograrse a través de la guía moral y de las enseñanzas religiosas que hemos recibido de los profetas. 7. A veces los médicos pueden cometer serios errores, pero el paciente puede igualmente sobrevivir. Otras veces cometen lo que piensan que es un error pequeño y el mismo paciente también piensa que no tendrá mucha consecuencia, pero se transforma en la causa de su muerte. Toda persona pensante debe tener esto en mente. Toda persona inteligente puede estudiar la literatura médica y comprender cuándo o dónde no utilizar diferentes tratamientos, lo que es muy difícil incluso para un médico cualificado es aplicar ese conocimiento a los casos individuales. Para aquellos que no saben nada de los fundamentos de la curación y la tratan de manera casual y con mucho palabrerío, nada les parece difícil. No piensan que exista alguna enfermedad que requiera de una cuidadosa deliberación. La gente común piensa que la medicina puede aprenderse muy fácilmente, mientras que eso es en realidad extremadamente difícil, incluso para un médico concienzudo. Uno debe, por lo tanto, evitar todo aquello que pueda dañar el cuerpo y cultivar hábitos saludables. El Rambam procede entonces a dar una guía práctica sobre cómo y cuándo y qué comer, sobre los ejercicios físicos, el dormir, la higiene, la evacuación saludable, el baño y la vida sexual. Muchos de los consejos del Rambam se basan en pasajes del Talmud y en otras fuentes. El Mishneh Torah tiene cerca de 1000 capítulos que cubren todos los aspectos de la ley judía y está impreso junto con un amplio material de comentarios y opiniones disidentes por parte de los sabios posteriores. Es interesante notar que en el capítulo sobre el cuidado de la salud es uno de los pocos capítulos en toda la obra que se presenta sin cuestionamientos ni opiniones disidentes. Los escritos del Rambam sobre el cuidado de la salud son una de las fuentes más importantes para las guías rabínicas del cuidado de la salud, tales como el capítulo 32 del Kitzur Shulchan Aruch, síntesis del Código de la Ley Judía,
y del Tal Yehoshua. Aunque el Rambán dio detallados consejos sobre qué alimentos son saludables y cuáles deben de ser evitados, era consciente de que sus recomendaciones específicas no necesariamente se aplicaban a otras culturas diferentes a la suya. Con las tremendas innovaciones en la producción de alimentos, la oferta, la refrigeración, etc., desde la época del Rambán, sus consejos sobre la dieta no pueden ser aplicados hoy en día sin modificaciones, pero su guía sobre una vida moderada, cuándo y cómo comer, la importancia del ejercicio y en especial de las actitudes positivas anticipa en 800 años las propuestas contemporáneas sobre el cuidado de la salud. El Baal Shem Tov. Pasar del Rambán al Rab Israel Baal Shem Tov es hacer no solo un viaje de 500 años a través del tiempo, sino también un viaje hacia otro mundo. Para la mente moderna y occidental, el mundo racional del Rambam, pese al polvo y a las muchedumbres del Cairo, puede parecer más cercano que el mundo místico del Baal Shem Tov. Aparte de los señores feudales, de los furiosos sacerdotes, de los incultos campesinos y de los eruditos judíos, de los mercaderes, de los posaderos y de sus esposas e hijos habitando los pueblos y ciudades, el mundo del Baal Shem Tov era uno en el cual las amplias colinas, las vastas planicies y los bosques parecen haber guardado su propia población de hombres lobos, hechiceros, demonios y espíritus. Si bien algunas de las cosas que se cuentan del Baal Shem Tov pueden ser leyendas, la veracidad de nuestra principal fuente biográfica, Shebahei HaBaal Shem Tov, alabanza del Baal Shem Tov, por Rabí Dov Ber de Linetz, fue atestiguada por el Rebbe Nachman, por el hecho de que en la mayor parte de los casos el autor da un detalle completo de aquellos de quienes oyó las historias, pero mucho de lo que se cuenta implica devociones cabalísticas, inspiración divina, visiones de mundos superiores, milagros y otros fenómenos suprarracionales que deben de ser aceptados simplemente con fe. Es difícil obtener más que una información general sobre cómo el Baal Shem Tov adquirió su conocimiento de Torá y menos aún sus poderes curativos. Huérfano desde muy niño, estuvo durante un tiempo bajo el ala de los residentes de su ciudad natal, demostrando ser un prometedor estudiante, pero solía desaparecer en los bosques durante días. Poco tiempo después siguió su propio camino, trabajando en ocasiones como ayudante del maestro del pueblo, como asistente en la casa de estudios y con otras ocupaciones mientras proseguía con sus devociones. Cuando el sadik oculto, el rabí Adam Baal Shem, estaba en su lecho de muerte, instruyó a su hijo a que buscase a ese joven rabí Israel y le confiara sus escritos cabalísticos secretos, que evidentemente daban indicaciones para alcanzar la inspiración divina y también, muy probablemente, para invocar nombres santos y lograr resultados prácticos. En los años que siguieron, el Baal Shem Tov pasó la mayor parte del tiempo en los montes y en los bosques estudiando, orando y dedicándose a la devoción. Es imposible estimar el nivel de su conocimiento talmúdico y halájico, aunque no es posible pensar que notables eruditos como el Magid de Meshritz y el Rabí Yaakov Yosef de Polonoye se hubieran sometido sin reservas a su liderazgo, si su conocimiento no hubiera sido del orden más elevado. El mismo Baal Shem Tov dijo que alcanzó sus niveles espirituales principalmente a través de sus esfuerzos con la plegaria y la devoción. Muchas historias atestiguan de su exaltada sabiduría e inspiración divina, su poder para comunicarse con las almas de los vivos y de los muertos, con los ángeles, con los espíritus y con los demonios, y su capacidad
de comprender el idioma de los pájaros, animales, árboles y plantas. Tales niveles permiten acceder a fuentes de información que están ocultas para la mayor parte de la gente. Por ejemplo, el Rebbe Nachman dijo del Baal Shem Tov, que aprendió los nombres de todos los diferentes remedios en cada uno de los 70 idiomas a partir de la sección bíblica de Baikra 11:13-21, que enumera las 24 aves impuras. Sadik número 557. Quizás sea el conocimiento de esta clase lo que tuvo en mente el Baal Shem Tov cuando le respondió a un prominente médico, quien le había preguntado de dónde había aprendido la medicina. Dios me la enseñó. Al comienzo de su vida, el Baal Shem Tov se ocultó completamente, haciéndose pasar por ignorante. Solo fue en el año 1734, cuando alcanzó la edad de 36 años, que comenzó a mostrar su fenomenal capacidad para encender tanto a los eruditos como a la gente simple e inspirarlos a elevarse hacia alturas de ferviente devoción y de desinteresado amor por los demás. Durante los siguientes 26 años atrajo seguidores que difundieron su mensaje de renacimiento espiritual por toda Europa Oriental. Pero incluso luego de su revelación fue conocido inicialmente por mucha gente principalmente como un curador, y en años posteriores se dedicó a numerosas curaciones. El Baal Shem Tov trató a los judíos y a veces también a los no judíos, tanto en el pueblo ucraniano de Medzebot, donde tenía su hogar, como cuando salía a viajar, cosa que hacía con frecuencia, aparte de los pedidos de bendiciones para tener hijos y sustento, etc. La gente se volvía a él con toda clase de problemas, desde enfermedades somáticas, parálisis y cegueras, hasta casos de comportamiento psicóticos y de posesión. El Baal Shem Tov dijo: cuando el cuerpo de la persona está enfermo, también su alma se debilita y es incapaz de orar apropiadamente, aunque esté limpia de pecado. Por lo tanto, la persona debe de cuidar especialmente su salud física. El Baal Shem Tov recibía en general dinero por curar, y a veces iba a los pueblos a curar cuando necesitaba algo de dinero para algún propósito. Sin embargo, su intención principal no era ganarse la vida, sino santificar el nombre de Dios y revelar su poder y gloria. Ciertamente prescribía remedios herbáceos, pero también daba amuletos y utilizaba plegarias y fórmulas cabalísticas solo conocidas por él. El punto de vista del Baal Shem Tov sobre la relativa efectividad de los remedios espirituales y naturales puede verse a partir de una de las versiones de su primer encuentro con el Rabí Dov Ber, el Magid de Meshrich, quien llegó a ser su discípulo más cercano en el principal líder del movimiento hasídico. Después de su fallecimiento, el Magid era rengo y enfermizo, aunque el Baal Shem Tov había anhelado durante mucho tiempo traerlo bajo sus alas. Cuando el Magid llegó por primera vez a ver al Baal Shem Tov, hizo como que lo rechazaba. El Magid le rogó al Baal Shem Tov que lo curara, pero éste respondió: mis caballos no comen matzot, como diciendo: ¿acaso piensas que soy un sadik tan grande que incluso mis caballos guardan las misbot, y por lo tanto me encuentro en un nivel en el cual puedo curarte directamente? El Magid comenzó a transpirar profusamente y se sintió tan mal que tuvo que dejar la habitación. Llamó a uno de los jóvenes seguidores del Baal Shem Tov y le pidió que entrara y le preguntara por qué no cumplía con el mandamiento de ama al extranjero, de Barín 10:19, en palabras de Shebahei Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov salió y lo tranquilizó.
y aceptó curarlo con sus palabras. Fue a verlo de manera regular por un periodo de 2 semanas, sentándose a su lado y recitando los salmos. Sin embargo, el Maguid le pidió que le diera una cura más rápida utilizando medicamentos. Más tarde el Baal Shem Tov le dijo: yo quería curarte con las palabras, porque esto trae una curación duradera, pero viendo que tú quieres ser curado rápidamente, no tengo más opción que utilizar medicamentos. El Baal Shem Tov así lo hizo y le dio un lugar para vivir cerca de su casa. Al comienzo el Maguid era incapaz de ir a ver al Baal Shem Tov porque estaba demasiado débil, pero luego de un tiempo comenzó a mejorar e iba a visitarlo. El Baal Shem Tov, evidentemente, estaba muy familiarizado con la medicina ortodoxa. El santo Rabí Jaín, rabino principal de Beilá, Cherkov, quien estuvo crónicamente enfermo, llamó al Baal Shem Tov para que lo curara. Él pasó mucho tiempo con el enfermo utilizando diversos tratamientos, pero cuando el hijo de Rab vio que su padre no mejoraba, envió a buscar a un conocido médico. El médico había jurado que ante el mínimo atisbo del Baal Shem Tov tomaría una pistola y le dispararía. El Baal Shem Tov dejó rápidamente al Rab y partió. Cuando los hijos del Rab trajeron al médico, éste le prescribió una variedad de tratamientos. A todo lo que el doctor decía, ellos respondían: el Baal Shem Tov ya hizo esto y no ayudó. El médico salió como bajo una nube. El Rab entonces les espetó a sus hijos: ¿qué han hecho? Aunque no obtuve una cura del Baal Shem Tov, yo sabía que la Shejinah, la presencia divina, venía con él, pero con el médico fue un galaj, sacerdote gentil, el que entró con él. Otra historia cuenta sobre un prominente médico que había ido a visitar a la esposa de un señor local. La condesa alabó grandemente al Baal Shem Tov como gran hombre y un experto curador. El médico le pidió a la condesa que lo mandase llamar. Cuando llegó, el médico le preguntó si era verdad que era un experto curador. «Es verdad», respondió el Baal Shem Tov. «¿Dónde aprendió? ¿Quién fue su profesor?», preguntó el médico. «Dios me enseñó», replicó el Baal Shem Tov. El médico se rió de buena gana y le preguntó si sabía cómo tomar el pulso de una persona. El Baal Shem Tov dijo: «Yo mismo sufro de un cierto problema, tómeme el pulso y fíjese si puede encontrar cuál es, y yo tomaré su pulso y veré qué es lo que revela». El doctor le tomó el pulso al Baal Shem Tov y pudo decir que tenía alguna clase de problema, pero que no sabía exactamente qué era, pues la verdad es que el Baal Shem Tov estaba enfermo de amor por Dios. Shir Hashirim 2:5. Pero eso estaba más allá del nivel de comprensión del médico. Después de esto, el Baal Shem Tov tomó la mano del médico y examinó su pulso. El Baal Shem Tov se volvió a la condesa y le preguntó: «¿Acaso tienen ladrones aquí?». El Baal Shem Tov enumeró varios objetos valiosos. «Sí», respondió la condesa. «Hace varios años que fueron robados y no tengo idea de dónde están». «Vayan a las habitaciones del doctor», dijo el Baal Shem Tov, «y abran su arcón. Allí encontrarán todas las cosas, pues puedo sentir este robo en el pulso del doctor». La condesa envió a buscar en las habitaciones del médico y encontró los objetos robados, tal cual había dicho el Baal Shem Tov, y el médico huyó avergonzado. Un episodio sobre el frustrado intento del Baal Shem Tov de viajar
a la Tierra Santa da algunos indicios sobre sus métodos de curación espiritual, al igual de dar luz sobre su objetivo de santificar el nombre de Dios. Mientras estaba en Estambul, fue visitado por un hombre extremadamente rico cuyo único hijo había quedado súbitamente ciego de ambos ojos. Los médicos habían tratado toda clase de curas, pero ninguna había dado resultado. Abandonando toda esperanza de curarlo, el Baal Shem Tov le dijo al hombre que podía curar a su hijo por completo. El hombre estaba extático de alegría y lo llevó a su casa con un gran honor. Sin embargo, cuando la esposa del hombre vio al Baal Shem Tov, cuyas ropas realmente estaban en muy malas condiciones, pues había estado viajando durante mucho tiempo, lo miró con desdén y le dijo enojada a su marido: ¿Por qué me lo has traído? Ningún médico puede ayudar. ¿Qué puede lograr este hombre con sus encantamientos? Su falta de fe en el poder de los santos nombres de Dios despertó la ira del Baal Shem Tov, quien dijo: ¿Dónde está el niño ciego? Tráiganlo aquí, y yo lo curaré en un instante y podrá volver a ver normalmente. Estas palabras sacudieron a la esposa del hombre, pues los embaucadores normalmente evitan ser puestos a prueba. Llevaron al niño enfermo, el Baal Shem Tov susurró algo en sus oídos e inmediatamente pidió que le trajeran un volumen del Talmud, pidiéndole que lo leyera. El niño lo leyó normalmente y todos en la casa se alegraron mucho. Inmediatamente después, el Baal Shem Tov pasó su mano sobre los ojos del niño y éste volvió a quedar ciego como antes, haciendo que toda la casa estallara en llantos. Lo rogaron al Baal Shem Tov y le ofrecieron una enorme suma de dinero. El Baal Shem Tov dijo: Tú, mujer malvada, te burlaste de los santos nombres de Dios. De ninguna manera te podrás beneficiar de ellos. Cuando lo curé, no fue por mi propio honor. Dios no lo permita, ni por dinero, sino solo para santificar el santo nombre de Dios. Es por ello que mostré el gran poder del santo nombre delante de ustedes, pero tú no podrás beneficiarte de esto. Y con eso partió. La sabiduría curativa del Baal Shem Tov nunca quedó registrada de manera sistemática, y mucho de lo que sabemos de ella nos ha llegado solo a través de tales historias. La filosofía subyacente se revela en lo siguiente: había un cierto enfermo de quien un famoso y grande médico judío había abandonado toda la esperanza de curar. El hombre no podía hablar. El Baal Shem Tov estaba de visita en ese pueblo y pidió que se lo llevaran para verlo. El Baal Shem Tov pidió que le prepararan una sopa de carne al inválido y dijo que tan pronto como la comiera comenzaría a hablar. Le dieron la sopa y se recuperó. El médico le preguntó al Baal Shem Tov: ¿Cómo lograste curarlo? Yo sabía que sus venas estaban irreparablemente dañadas. El Baal Shem Tov replicó: Tu manera de considerar su enfermedad era física, pero la mía era espiritual. La persona tiene 248 miembros y 365 venas y arterias correspondientes a los 248 preceptos positivos y a los 365 preceptos negativos de la Torá. Cuando la persona no lleva a cabo una misbah positiva, se daña el miembro correspondiente, y cuando contraviene una prohibición, se daña la vena correspondiente. Si contraviene muchas prohibiciones, se dañan muchas venas. La sangre no fluye y la persona se encuentra en peligro. Pero yo le hablé a su alma y la persuadí de arrepentirse, cosa que aceptó. De esa manera, todos sus miembros y sus venas fueron reparados y pude curarla. Amigos, Hashem bendiga.